Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos un nuevo programa de Amucán. Este ciclo viajero, como siempre decimos, que recorre las calles de la ciudad de Santa Rosa, principalmente con un invitada a bordo, dialogando sobre distintos temas. Uno en particular, por el que invitamos a esa persona, pero también viendo para dónde nos va llevando la charla y de lo que vamos hablando. Queríamos hablar de psicología deportiva, psicología aplicada al deporte y cómo se está usando en todas las disciplinas. Es por eso que invitamos a Juliana Laguarda. Ella es licenciada en psicología, especialista en deporte, y por eso vamos a hablar cómo se aborda a las y los deportistas en deportes individuales, en deportes de conjunto. También vamos a hablar de deportistas profesionales o amateurs. Así que para comenzar la charla con ella, si me acompañan, pasamos a buscar a Juliana Laguarda. Hola. Buenas. ¿Cómo andás? Bien. Ponemos el cinturón y ya salimos a grabar. Bueno, ¿cómo estás? Yo presentaba recién y me interesaba tenerte para hablar de cómo es la psicología en el deporte, en adultos, en juveniles, pero vamos a hacer una introducción con vos. ¿Dónde estudiaste? ¿Por qué estudiaste psicología? Si sos de acá de la ciudad. Bien. No soy de la ciudad, no soy de la provincia de La Pampa, soy de la provincia de Buenos Aires y me fui a estudiar a Mar del Plata. Siempre dije que iba a estudiar psicología y estudié psicología. O sea, vos a la edad de estudiar, cuando terminamos el colegio, dijiste, me voy a estudiar psicología a Mar del Plata. Exacto, sabía que iba a ir a Mar del Plata, la ciudad la tenía elegida y decidí psicología y bueno, ya fui. Y después, cuando terminé, hice una especialización de 2 años en Buenos Aires, psicología del deporte y la actividad física. Y bueno, y arrancamos, muy despacito, pero arrancamos. Pero ¿por qué con el deporte? ¿Vos sos deportista, hiciste deporte o porque viste a lo largo de la carrera que te podía interesar? En realidad sí, siempre hice deporte, hicimos un montón de deportes cuando éramos chicos. Competitivo hice en edad de secundario, que hice natación varios años y después cuando me fui a estudiar, bueno, era natación pero ya no competitivo. No, claro. Y cursando la carrera lo que hice fue conocer un profe que era magíster en psicología del deporte y bueno, y a partir de una charla que dio dije, bueno, esto es lo que quiero hacer. Y empecé a hacer cursos que daba él de extensión y me empecé a meter en el tema. Y cuando hubo que elegir el trabajo de investigación, ya elegí ahí hacerlo algo vinculado. Psicología deportiva. Sí, hice psicología deportiva aplicada al tenis, que era el control de estrés en tenistas jóvenes. Así que a partir de ahí ya me involucré en el área que me gustaba. ¿Y después pudiste trabajar primero con el tenis o cuál fue tu primer trabajo especializado en deportes? En realidad cuando arranqué no empecé enseguida con psicología del deporte porque bueno, en ese momento no era tan habitual, no había tanto campo. Sí. De hecho, cuando estudiaba costaba hasta conseguir bibliografía, que ahora uno lee en todos lados del tema. Y bueno, lo que empecé a hacer fue a dar charlas. Mi primer trabajo fue dar un módulo de psicología dentro de lo que es el instructorado de pádel que daba la FAP en ese momento, con 2 profes que eran conocidos en el ambiente de pádel. Sí. Y me convocaron para eso. Y empecé así a dar charlas en algunos clubes a nivel local. Yo trabajaba en Pellegrini, Trenquelauquen tenía bastante actividad. Y bueno, en CEF para profes. Y bueno, empecé primero como psicoeducación, digamos. Hasta que entré en un cuerpo técnico de fútbol. Y eso y ahí arranqué. Todavía no acá en la provincia. No acá en la provincia, no. ¿Y cómo es abordar a los jugadores? No sé si estás hablando de primera división o inferiores, sí. Pero ¿cómo se aborda a los jugadores? Porque estamos hablando de hace un tiempo y la psicología en el jugador de fútbol amateur, como imagino que era, no era tan fácil. No era tan fácil, yo ingresé a partir de una propuesta del cuerpo técnico. En realidad se renovó un cuerpo técnico en un club, tenían como muy marcado cuál era el proyecto y querían, digamos, la parte mental y la parte de psicología. Y me propusieron formar parte del cuerpo técnico, así como de entrada. Casi en el día a día, digamos. Sí, exacto, fue así. Y así empecé a involucrarme
en lo que era la planificación, yo iba a los entrenamientos y teníamos una vez a la semana un encuentro con el plantel para hablar de algunas cosas y bueno, algunas técnicas y demás, y bueno, y después fui como generando estrategias precompetitivas, de acuerdo a cómo íbamos. ¿Podemos hablar de eso? Primero, ¿cómo es el día a día? Si tenían una vez por semana, ¿cuál era tu trabajo en el día a día? Me asombra. Observar. En realidad miraba los entrenamientos, bueno, miraba un poco la dinámica del grupo, si tenía que hablar con alguien de manera individual lo llamaba, y después compartía por ahí reuniones o espacios con el cuerpo técnico para, bueno, pasar en limpio algunas cosas que sucedían y ver de qué manera podía aportar yo también a eso, no solamente el rato de la sesión grupal, sino bueno, también a ver de qué manera podía como aportar información en cuanto a las emociones y cómo la reacción de cada uno ante la frustración ante algún pase errado, ¿eso? Sí, exacto. Mira vos, qué tarea. Esa era la tarea esencial. Sí, en ese momento estaba full time, me lo permitía mi trabajo en ese momento. Y me lo permitía el espacio. Así que bueno, acompañaban las competencias también. La competencia estamos hablando del día de partido. Claro, también. Pero ahí no desde dentro del campo de juego, sino desde afuera para observar mejor. En realidad en esa experiencia me tocó estar en el banco muchas veces, también escuchando la charla técnica para ver, digamos, a veces mejorar un poco la estrategia de comunicación y tratar de aportar en eso. Fue una experiencia re linda porque bueno, era un club que conocía y bueno, eso también está bueno cuando uno arranca. Pero desde el banco de suplentes vos aportabas algo, le decías algo al técnico o solo observabas porque podías hacerlo desde adentro. Podía hacerlo desde adentro en ese momento y solo acompañaba ahí. Pero en el entretiempo algo al técnico, no. Bien. Después sí hacías la devolución después eso en el momento post partido ya era otra cosa. Pero en ese momento sí hice una experiencia re linda. También tenía después, estuve 2 años ahí y fuimos incorporando categorías formativas, que bueno, el trabajo era otro, era más relacionado al deporte con valores, algunos hábitos, estaba más enfocado a eso que a lo competitivo. Hoy en día cada vez más clubes de fútbol, cada vez más instituciones, cada vez más deportes tienen psicólogo. ¿A qué te parece, psicóloga? ¿A qué te parece que se debe esto? Porque están profesionalizando cada vez más, le estamos dando cada vez más importancia a la salud mental. Creo que es un poco de todo, que no es una sola la causa. Y sí se notó un cambio muy importante en el post-pandemia. Creo que fue a partir de un juego olímpico que empezaron algunos atletas olímpicos y de elite a hablar de salud mental y hablar un poco de sus experiencias, que empezó como a tomar otra forma, ¿no? Empezó a tomar otra importancia en los medios, en las redes, y por ahí eso también generó una mayor demanda. Ayudó, exacto. Es una disciplina acá a nivel nacional relativamente nueva. La Asociación de Psicología de Deporte Argentina tiene poco más de 30 años, 35, no recuerdo exactamente el número, pero no es una asociación que haga tantos años. Claro. En el mundo está un poco más
por ahí desarrollada, pero sí en los últimos 4 años, en lo que me ha pasado a mí, ¿no? Sí. La demanda ha crecido muchísimo en todos los deportes y en todos los niveles, no solo en una primera división. No los profesionales. No, sino a nivel formativo, a nivel la gente misma que inicia un deporte desde adulto, quiere estar mejor preparado, quiere, digamos, también entrenar o tomar, digamos, en serio la salud mental o las emociones o el aspecto psicológico en la práctica diaria. Así que en eso también ha crecido mucho. ¿En eso con amateurs los haces acá en un complejo de pádel? En pádel sí, en pádel estoy ya hace un par de años en un complejo en Toay, en la 33, y formamos un equipo de trabajo que, bueno, es el segundo año que hacemos pretemporada juntos. Está incorporada la parte de psicología también a lo que es el aspecto físico y técnico-táctico, así que tienen como divididos los días y los módulos, se hace en enero o febrero, y después durante el año hay algunas jornadas, algunas charlas como para también incorporar algunas técnicas, algunas estrategias, y ellos largaron ahora una academia en la que, bueno, también me incorporé como mensualmente el espacio de psicología. Así que también es interesante porque es un deporte que también está en auge. Claro, y que por eso decía de los amateurs, gente grande que ha empezado ahora. Y que bueno, también está como en búsqueda de mayores herramientas, de mayor bienestar a la hora de participar de un torneo, de aspirar, ¿no? Porque lo recreativo también necesita de herramientas para hacerlo distendido, porque si es recreativo estamos buscando otra cosa. ¿No? Claro, también es eso, el área habla de deporte y de actividad física, entonces también es identificar un poco hasta dónde quiero llegar, cuánto le quiero dedicar, cuál es mi objetivo, ¿no? Porque si no ahí también empiezan estas luchas internas a veces de, bueno, le quiero dedicar para recrearme, para participar, para estar bien, para cuidar el cuerpo, y después llega que, bueno, el nivel competitivo a veces llega muy rápido. Es que a todos nos pasa eso, empezamos después, como una distracción, pero después ahí cuando hacen el clic los abordás más especialmente. Y en realidad llega a demanda, ¿no? Creo que cada uno siente un poco cuándo lo necesita, pero bueno, en general, y pasa en todos los deportes, uno registra que necesita algo cuando llega el malestar, ¿no? Cuando puede identificar que, bueno, que hay un obstáculo, que me frustré. Pero primero hay un malestar y después viene el siguiente paso, decir, bueno, quiero mejorarlo. Claro. Por ahí lo que es menos habitual es que uno se prepare, ¿no? O que empiece a trabajar cuando no está ese malestar, cuando me está yendo bien, ¿no? Claro, debería empezar ahí. Claro, es parte de la preparación o de la formación, ¿no es cierto? Bueno, pero también se trabaja el éxito. Sí, totalmente. ¿Se lo aborda de otra manera, con más tranquilidad? ¿O hay deportistas que el éxito les llega de golpe? Bueno, eso también tiene que ver un poco con la historia de cada uno, ¿no? Y con la historia del deporte, en cuánto afecta ese éxito en la vida cotidiana, qué cambio genera, qué edad también, ¿no? En qué etapa estamos cuando eso llega. Sí, se abordan de diferentes maneras, pero sí, es importante también abordar no solo la derrota o aquello, digamos, que es mi punto débil, sino, bueno, trabajar sobre cuáles son mis fortalezas y, bueno, mantener cierto nivel de estabilidad, ¿no? En la práctica y en lo que es el desarrollo del deporte en sí. ¿Con lesiones o lesionados trabajás? ¿Te llegan los que se han tenido que operar y tienen un largo tiempo de recuperación? En general sí, son los que llegan lesionados al consultorio. Lo que me ha pasado es que llegan aquellos que tienen recuperaciones muy largas y que en general son difíciles de manejar, sobre todo la ansiedad. Eso. Y muchas veces los estados de angustia, porque bueno, también a veces los tiempos no son exactos, depende mucho de uno se lesiona y pide un número, un día enseguida de cuándo volver y no pasa. Claro, necesitamos tener el control y hay algunas situaciones en las que no lo tenemos y manejar eso, bueno, a veces hace difícil. También eso depende mucho qué lugar ocupa el deporte en la vida de la persona y qué edad, ¿no? Claro. Qué etapa llega esa lesión. No sé, hay deportistas que les llega al final y entonces también hay una cuestión de tomar decisiones en cuanto a qué hacer, ¿no? Y a algunos les llega muy joven o cuando están por ahí en el auge
y en el mejor momento llegó. Sí. Y bueno, hay que tramitar ese tiempo. Ya que lo mencionas ahora, lo iba a dejar para más adelante. Supongo que también estás trabajando con gente que por lesiones o por edad está dejando el deporte y no quiere, no se anima y quiere que sea un proceso. En general sí, a veces llegan por ahí con un motivo que no está muy claro, pero hay algo que no les está pasando ya con el deporte y les cuesta por ahí determinar qué es, ¿no? Sí. Y qué lugar está ocupando en ese momento, muchas veces con pérdida del disfrute, o empiezan a aparecer otro tipo de proyectos dentro de la vida de la persona y tienen que te van ganando espacio sin... Claro, también depende de eso, ¿no? Si viven del deporte o no. Y sí, es siempre que por ahí están en esa instancia, lo que se trabaja es que uno pueda dejar el deporte y no que el deporte lo deje a uno. Bien. En el caso de aquellas personas que son deportistas, o sea, que el deporte es el estilo de vida que tienen, ¿no? Que es el día a día. Cuando hablamos del estilo de vida, no estamos hablando sí o sí de que sean profesionales y vivan del deporte, sino que hagan el deporte todos los días. Exacto, todos los días, con competencias semanales. Bien. o depende del deporte, ¿no? Pero aquellos que llevan desde la adolescencia haciendo el mismo deporte durante un montón de años, es parte de su día a día, de su rutina. Entonces dejar de hacerlo es de alguna manera hacer un duelo, ¿no? En cuanto a la identidad, ¿no? Y lo que representa eso. Entonces es un trabajo poder atravesarlo y acompañarlo. ¿Cómo se aborda y si trabajás con profesionales que viven del deporte? ¿Se los aborda distinto, parecido? En realidad lo que tiene el deporte profesional o esto que estás diciendo de quienes viven es un trabajo. Entonces no es solo, digamos, una elección en cuanto a lo que me gusta hacer, sino que yo vivo de eso, ¿no? Aquellos que tienen contrato, aquellos que cobran un sueldo, una beca. En general uno tiene que tomar, digamos, dimensión de que es parte de la actividad laboral, además. Entonces se le suma también a eso la carga de tener que cumplir con su trabajo. Claro, ¿no? en ellos generalmente vienen las dos cosas. El deporte que hicieron durante toda su vida, normalmente, pero también es su fuente de ingreso, su trabajo. Exacto, es su fuente de ingreso. Entonces ahí también es esto de, bueno, de las exigencias, ¿no? De las presiones, de las exigencias, del resultado. Pesa por ahí de otra manera, también depende mucho de cómo se lo tomen. No quiere decir eso que aquellos que no viven del deporte y que lo hacen de manera amateur no les pese también el resultado, pero es sino distinto. que hay una dimensión diferente, ¿no? Hay algo más y distinto que considerar por ahí. Y lo imagino en un tenista, que es un deporte individual, los resultados influyen muchísimo cuando sos profesional rentado que cuando sos amateur, por más que hagas el deporte de toda tu vida. Y el tenis es un deporte muy, muy mental. Hoy en día por ahí no pasa tanto acá en la provincia, pero sí, digamos, a otro nivel. Tienen su psicólogo, el psicólogo acompaña las competencias, viaja. Es como parte del equipo médico, como el kinesiólogo. Claro, es parte de su equipo. Es un deporte que es otro tipo de presión, ¿no?
Eso también es importante a la hora de trabajar en psicología deportiva. Tenemos mucho en cuenta el tipo de deporte, la historia del deporte, las características que tiene. No se trabaja igual, más allá de que, bueno, individualmente a todos nos influye de manera distinta la actividad que hacemos. Pero ya partiendo de la base de que, bueno, qué es el tenis, qué implica, ¿no?, un deporte como ese, y no sé, de diferente como el hockey o el básquet o el fútbol, que es un deporte colectivo, claro, ¿no? Hay otro perfil, hay otras habilidades también que se trabajan, otros momentos. Eso te iba a preguntar, porque el fútbol, el hockey son deportes colectivos masivos, el básquet menos, el tenis es individual, pero el pádel son dos personas, el vínculo entre las dos personas también tiene mucho que ver, y si la otra persona no hace terapia y una está trabajada, ya los resultados empiezan a no hacer lo mismo. En realidad, en el pádel lo que trabajamos mucho, y que la verdad que con el equipo que estoy trabajando ahora coincidimos en la idea, es que es un deporte de equipo, ¿no? Bien. Es un deporte de equipo. Incluso cuando trabajamos en el tenis también se trabaja sobre ese concepto, porque hay un equipo de trabajo, ¿no? Bien. Y también hay, bueno, algo que se llama binomio, que es la raqueta y el jugador. Bien. Que también pasa en otros deportes. Son deportes individuales y más complejos, por eso digo, hay que tener en cuenta mucho las características. Tenés que saber de todos los deportes, no te digo técnica, pero sí más o menos cómo es. Sí, tenés que saber del deporte, del reglamento, tenés que saber de la disciplina, porque tenés que estar metida en el deporte, tenés que haber hecho para que te siga gustando. Para que te guste, y esto, no sé, hace muy poco, hace un año atrás, me tocó acompañar a una persona que hace arquería, y que había clasificado un panamericano, y era la primera vez que yo trabajaba con un arquero, entonces tuve que ponerme en tema, digamos. Claro, tuve investigar vos primero, porque no es parecido deporte individual el tenis, deporte individual la arquería, y se aborda más o menos similar. No, nada que ver. Entonces es importante ese conocimiento, es una de las primeras cosas que te enseñan cuando empezás a formarte, es esto. Que tenés que estar sabiendo el deporte en el que vas a trabajar, ¿no? Leer un montón sobre eso, porque te da el contexto, el perfil, bueno, las habilidades que son necesarias. Además uno aprende. Sí, o situaciones con el otro del deporte que uno no tiene en cuenta, y situaciones más tensionantes en un momento. Lo imagino en los penales, en el fútbol, que son situaciones más tensas de lo habitual. Exacto. No te voy a pedir deportistas, obviamente, nombres, pero sí con qué deportes, con qué profesionales de qué deportes trabajás. Ahora actualmente estoy trabajando con fútbol, con vóley, con hockey, con natación, con pádel acá, y con gimnasia artística también en el club de acá. En realidad va variando. Estamos en una época del año que es un poco temporada alta, le digo yo, porque ¿Por qué esta temporada? En plena competencia, ¿no? Es como una altura del año donde todas las competencias están abiertas, y por ahí post vacaciones de invierno, post receso, es un poco más la demanda, porque empiezan las etapas eliminatorias. Vos trabajás más que nada con adultos, ¿tenés a algún adolescente, algún chico que por su actividad se ha tenido que trasladar de ciudad y no vivir cerca de la familia, de los padres? Sí, la verdad que sí. Acompaño y he acompañado por ahí chicos que en varios deportes que han tenido que emigrar, que han tenido que dejar por ahí su vida escolar, su vida adolescente, y bueno, y tomar la decisión de jugarse por el deporte que les gusta, les ha llegado una propuesta, o porque han intentado, digamos, salir y apostar un poco a otro nivel de competencia. Y bueno, es un acompañamiento no solo profesional, sino también familiar. Uno acompaña al deportista y acompaña a la familia, porque es un trabajo de todos también contenerlo y sostenerlo, ¿no? Hoy me da la sensación de que cada vez más chicos, los adolescentes, tienen que emigrar de su ciudad, por ejemplo acá de La Pampa, que no tenemos deportes profesionales, tienen que emigrar a cada vez más temprana edad. ¿Cómo ves eso vos? ¿Están preparados o no para dejar su ciudad, su familia, su colegio, sus compañeros? Por ahí
ahí yo trato a veces de no generalizar, ¿no? También depende mucho de esto, a veces de la estructura del deporte al que están apostando, depende mucho también de los recursos familiares, ¿no? De cómo acompañan y de qué límites ponen también, porque a veces esto que decís, por ahí la propuesta sí llega con chicos muy chicos, pero por ahí la familia no está de acuerdo o lo quiere hacer gradualmente y logra hacerlo de una manera gradual, ¿no? El desarraigo, y otros que sí, que pasan muchísimo por ahí más en el fútbol, que tienen que ir a pensiones o ya te tienen que quedar, y donde hay que tomar decisiones que a veces son difíciles y no, digamos, si no hay un acompañamiento, estamos hablando de un chico que está desarrollándose, o sea, está en desarrollo, o sea, necesita de un montón de acompañamiento y de recursos para poder llegar, ¿no? Por lo menos a tener la experiencia. Después no sabemos si llega o no a lo que es el deporte profesional, pero sí en esa etapa formativa, por ahí que tengan prioridad esa formación, ¿no? ¿A qué le decís una decisión difícil? Y esto, hasta dónde ponemos el límite, hasta dónde accedemos, ¿no? A que se vaya, cómo sabemos si está listo, que esa es la pregunta de los padres. Papás. Cómo no sé si está listo, si realmente es lo que quiere, si no es lo que quiere, y bueno, tener en cuenta también que si es un adolescente no va a saber de antemano, muchas veces cree que está seguro y después no, o al revés, hay gente hay chicos que saben qué es eso y bueno, y van. Sí, muy personal. Bueno, Juliana, se pasó volando. Muchísimas gracias. Para mí quedaron temas para hablar, pero bueno, muchísimas gracias por haber acompañado. Gracias a vos.